Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros porque nos ha permitido estar en este momento aquí. Cuando podíamos estar en otro lugar, nosotros decidimos estar en este lugar, que es la casa del Señor. Así que quiero hacer una oración para enfocarnos en la palabra que el Señor me daba. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estoy aquí delante de tu pueblo, Señor. Un pueblo, Señor, pagado a precio de sangre, mi Dios amado. He aquí tu sierva, Señor. Pasa un carbón encendido por mis labios, Señor, y que no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo, Señor, a través de mis labios, Señor, trayendo esa palabra, Señor, que levanta, que restaura, que fortalece, que nos enseña cada día, Señor, que tú eres nuestra luz, que tú eres nuestra salvación, que tú eres el Dios todopoderoso, el que se lleva toda la gloria, toda la honra. Por los siglos de los siglos te adoraremos, Señor. Bendito Dios, glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, a través de esa palabra, Señor, que viene de lo alto, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Si puede abrir sus escrituras en Romanos 8:28. Palabra que ya el Señor el Señor ha trabajado mucho en mi vida y yo he podido ver cómo esta palabra, y en reverencia a la palabra, si se pueden poner de pie. Esta palabra nos ayuda en los momentos difíciles, en los momentos en los que muchas de las veces pasamos por situaciones que buscamos la ayuda o buscamos una palabra de consuelo, y el Señor en su palabra nos deja ese consejo de la palabra. Es Romanos 8:28. Amén, ¿lo tienen todos? La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el encabezado dice más que vencedores. Y yo le agrego más que vencedores en Cristo Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia o persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Esta palabra fue escrita por el apóstol Pablo para, en aquel entonces, la iglesia que se congregaban en casas
para los romanos, que estaban pasando por situaciones difíciles, por situaciones de persecución, por tantas y tantas cosas que hoy en día podemos ver. Eso no ha cambiado. El sistema del enemigo sigue usando la misma táctica. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Me gustaría enfocarme un poquito hacia atrás antes de empezar a desglosar la palabra. ¿Cuántos recordamos cómo en el 2019 se levantó el virus, el coronavirus? Supuestamente el Señor reprenda al diablo. Y todos sufrimos una persecución. Yo le nombro persecución de la igual manera porque era tanto temor a la muerte, un espíritu de temor y de muerte, al punto de que se nos pidió que las iglesias se cerraran. ¿Sí o no estamos de acuerdo? Porque muchos, gloria al Señor por aquellos que tuvimos el privilegio de que nuestros pastores nos provieran del alimento espiritual afuera. Y esta fue una de esas iglesias que fuera, en una tarima, se paraba nuestro pastor y los que les tocaba dar esa palabra para darnos esa fortaleza, hablarnos de que todo iba a estar bien. Pudimos ver la persecución, y hoy yo analizando y viendo espiritualmente, yo puedo ver que hoy estamos viviendo prácticamente lo mismo que anteriormente vivimos. Hoy estamos viviendo esa persecución por el simple hecho de ser latinos, por no tener un papel, un documento que acredite que estamos legalizados en este país. Estamos viendo lo mismo. La iglesia se pidió que se cerrara en aquel entonces. Hoy tenemos lucha nuevamente con que la iglesia, están pidiendo que las iglesias no tengan gente que no tiene documentos, que van a entrar adentro de las iglesias. Y eso es un temor que el enemigo ha levantado. Que el Señor reprenda al diablo. Yo siempre digo eso. ¿Por qué hoy vuelve y tiene que ser tocado nuevamente la iglesia? Y el Señor me decía espiritualmente, ¿sabes por qué? Porque algo estamos haciendo dentro de la iglesia con el ayuno, la oración y todo lo que hacemos para Dios. Estamos golpeando algo en el mundo espiritual que el enemigo no le gusta. ¿Por qué está usando la misma artimaña ahora? Atemorizar al pueblo de Dios, que querer entrar dentro de la iglesia. ¿Por qué quiere sacarnos del entorno de donde venimos a alimentarnos de la palabra? Está ese temor. Pero yo entendía prácticamente, es verdad. El pueblo de Dios, el enemigo lo quiere mantener desunido, nos quiere mantener atemorizados, al punto de que no queramos venir a congregarnos. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Algo se está rompiendo en el ámbito espiritual a través del ayuno y de la oración. Y sigamos en esa misma actitud en la que nos tiene el Señor, buscando cada día del Señor. No importa lo que el enemigo trame o cuánta cosa ponga él para atemorizarnos, porque la palabra es bien clara, dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y habla la palabra, también nos está hablando, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero hay algo aquí. Esta es una promesa de Dios para los que aman a Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí amamos a Dios. Estamos aquí. Entonces esa promesa de parte de Dios es para los que aman a Dios, que sin importar que está lloviendo, tomaron su vehículo y se vinieron a la iglesia. Eso es a decirle a Dios, te amo, aunque el clima esté como esté. Yo trato de llegar a tu casa de oración. Trato de buscar de tu presencia. Trato de llenarme más de tu presencia. Buscar más de ti. Entonces, aquí yo analizando la escritura y poniendo un ejemplo de cómo
El Señor nos enseña en su palabra el manual de vida y el manual de vida, que es esta palabra que nos enseña a salir de las tribulaciones, a soportar las tribulaciones, a andar en las tribulaciones, agarrados de la palabra. Y nos enseña a través de ella en personajes de la Biblia que pasaron por situaciones difíciles, pero que el Señor también juntamente les dio la prueba, pero les dio la salida. Y dice que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. ¿Para qué? Dice Romanos 8:28, es una promesa para quienes aman a Dios y son llamados conforme al propósito de Él. Y quiero enfocarme un poquito en José, poniendo un ejemplo. Cómo José pasó por tanta tribulación, tanta lucha, tanto problema, vendido por sus hermanos, al punto de que fue vendido como esclavo. Y él sufrió un proceso de sufrimiento para que el propósito de Dios se cumpliera en José. José tuvo que pasar muchísimas circunstancias difíciles al punto de que sus propios hermanos de sangre lo hayan tenido que vender. Nosotros no hemos llegado, creo que todavía a ese punto, pero el Señor nos enseña en la enseñanza, en el cómo vivió José todas esas pruebas. Vivió prueba tras prueba, y no nada más esa, muchísimas pruebas de las que él salió, pero no salió por sí solo, sino que porque Dios ahí estaba obrando. ¿Para qué? Para que se cumpliera su propósito en la vida de José. Porque cuando Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, no importa lo que el enemigo diga o tenga planeado un accidente o algo para destruir nuestra vida, Dios levanta bandera por sus hijos. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros. Entonces, aquí yo veía cómo la historia de José nos da una enseñanza, acomodándola a la lectura, a la enseñanza que el Señor nos da aquí. Cómo José tuvo que pasar por todos esos procesos para llegar a ser al segundo de mando después del faraón. Que ser usado con esa sabiduría que el Señor le puso a él. Pero José pasó todos los procesos, los pasó y nunca renegó de lo que él tenía que pasar. Venía un proceso y salía de ese y entraba a otro. Salía de ese y entraba a otro. Al punto de que estuvo también encarcelado, levantando falso testimonio por la mujer de Potifar. Y podemos ver todos esos procesos que José vivió para llegar al propósito que Dios tenía para José. Y quiero que me acompañen a Génesis 50, 20. Gloria al Señor. Alabemos al Señor. Dice que lo alabemos mientras tengamos aliento en nuestros labios para poder alabar al Señor. Mire, voy a leer desde Génesis 50, 15 para poder entender un poquito. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, y dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis en mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Después de que ellos tramaron hacerle un mal a José, podemos ver que ellos tramaron de hacerle un mal a José,
que vino el Señor y lo transformó en algo bueno. Algo que sus hermanos habían planeado para mal, para José, el Señor vino y lo transformó en algo bueno. De la misma manera, el Señor puede transformar algo malo que estemos pasando o algo malo que estemos viviendo o una circunstancia de enfermedad, de lo que estemos luchando, cual sea nuestra lucha, el Señor la puede transformar en algo bueno. Porque Dios dice que quiere lo mejor para sus hijos. Y usted y yo somos hijos de Dios. Entonces ahí podemos entender cómo que Dios transforma lo malo en bueno para bendecir a sus hijos. Así que si usted está pasando una lucha en su trabajo, en la área en la que usted esté pasando esa lucha, tenga por seguro que si están los planes de Dios, va Dios a hacer algo bueno. Aunque el enemigo tenga planeada otra cosa, el Señor se va a glorificar y el propósito de Dios se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Y también hay otro, ¿cómo les diré? ¿Cómo les explicaré? Yo le nombro parábolas a todas las palabras de la Biblia. Y la enseñanza en Job, cómo el Señor también nos muestra de la misma manera, cómo ahí Dios permitió. Con José no fue así, sino que fue diferente, pero había propósito de Dios para con José. Pero en Job fue Dios quien permitió que pasara todo lo que pasó Job. Todo el sufrimiento de Job lo pasó porque Dios permitió al enemigo que lo dañara. ¿Por qué? Porque Dios quería tratar con el carácter de Job, aunque Job dice la palabra que era temeroso a Dios. Y acompáñenme al libro de Job, primera de Job 21, el número, a ver si es 21. Job 1:21. Y la palabra dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Este varón, aunque pasó diferente proceso al de José, pero era mucho más fuerte. Para mí era más fuerte el de Job, el proceso de Job, porque Job se le fue quitando todo. Todo lo perdió, por decir, en un día perdió todo Job. Todas sus bendiciones que él tenía, sus riquezas, sus hijos, su ganado, todos sus bienes los perdió, pero porque Dios permitió al enemigo que tocara a Job. Dice que el Señor ya conoce a cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que Él no le va a dar a alguien cargas que no pueda llevar. Y aquí podemos ver que conocía cómo Job lo amaba. Aquí él, aunque ya había pasado por mucho proceso, todavía dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, al contrario, bendijo el nombre de Dios, aún en el proceso, aún en esa sarna que dice que su cuerpo no lo soportaba, esa picazón, él todavía sacó fuerzas para darle la gloria a Él. Y así nos enseña a nosotros que en medio de los procesos nosotros tenemos que seguir alabando al Señor. Y aunque fue incitado por la esposa para que maldijera al Señor, él nunca lo maldijo. Y ahí mismo en versículo 2, en el 9, vamos a leer el 9, y dijo, entonces dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fautas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job. Aún todavía seguía alabando a Dios, glorificando a Dios en medio del problema, en medio de la lucha. Él seguía adorando a Dios. Y todas estas enseñanzas que vemos en las Escrituras, el Señor en su infinito amor y en su infinita misericordia quedaron plasmadas en este libro que es su palabra, para que el día de mañana que nosotros como sus hijos pasáramos por esos tipos de procesos, tuviéramos lo que vivieron antes para poder
sacarle el extracto a esa palabra que nos beneficia a nosotros mismos. Que nos beneficia a nosotros mismos. Y yo me gozaba porque digo, a veces es fácil decirle a Dios, te amo, Señor. A veces es fácil decirle al Señor, te amo, Señor, cuando hay abundancia, cuando no hay necesidad, cuando hay una cuenta de ahorro en el banco. Podemos sacar de nuestro corazón alabanza, pero de la misma manera alabaremos a Dios cuando haya necesidad, cuando la hielera no tenga nada dentro, cuando no haya alimento, cuando no haya fondos para pagar los biles. ¿Saldrá de nuestro corazón esa alabanza de decirle al Señor, te amo? Yo creo que muchos lo pensarían. Yo he aprendido y sigo aprendiendo día a día. Sigo aprendiendo día a día y la verdad no entiendo el amor de Dios hacia su pueblo. A veces siento que somos inmerecedores de tanta gracia y de tanto amor. ¿Por qué? Porque Él en su infinita palabra lo dice clarito, Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Nunca nos va a dejar. El enemigo puede venir a tirarte el dardo a la mente y meterte algo ahí en tu mente y estás luchando, pero agárrate de la palabra. Dice su palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y que todo lo que pasemos, aun sea malo o bueno, el Señor obra para bien en nuestra vida. Lo hace para bien, saca lo mejor. Y si podemos ver la historia de Job, ¿en qué terminó? Dice que perdió todito, pero el Señor le duplicó 1000 veces más de lo que él tenía. De la misma manera el Señor, podemos perder todas las cosas que tengamos terrenales aquí, pero mientras la presencia de Dios esté en nosotros, mire, lo tenemos todo, porque Él es el que da, Él es el que bendice, Él es el que provee, Él es el que nos da todo, porque si a Él le place quitarnos el aire que respiramos, se acabó todo, el puro aire. Entonces, si mantenemos tener siempre conscientes de que Dios, si en su infinito amor y en su infinita misericordia, nunca nos va a desamparar, porque esta es una promesa de parte de Dios para el pueblo que necesita. Y yo creo que hoy estamos un pueblo aquí que hoy vamos a salir diferentes. Si antes mirábamos a un policía o lo que sea, y mi hermanita Esther venía hoy con nosotros y adelante, y me recordé ahorita del policía, porque adelante de nosotros venía una camioneta de allá para acá, pero adelante en un stop estaba el policía y la camioneta nos echa las luces. Y pues ahorita ya todos andamos vigilando que algo no esté mal. Queremos andar bien porque no queremos que el policía nos pare. No queremos darle oportunidad al enemigo de que venga a hacer algo de lo que él planea hacer con nosotros. Y entonces venía la camioneta y nos pone las luces. Y me dice mi hija, ma, ¿puso las luces? Le digo, sí puso la luz. Oh, un retén. Dije, el Señor reprenda al diablo, no retén, no hay retén. Y veníamos, pero el hombre que nos echó las luces pues estaba cerca del policía. Y usted va a creer, ahí que pude ver lo que estoy predicando ahorita. Si era algo malo para nosotros, el Señor lo transformó en algo diferente, porque en lugar de hacer algo para nosotros, dio la vuelta y se fue a seguir la camioneta. Y decía yo, grande es Dios en su amor y en su misericordia. Mire lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Dios lo hace, solamente tenemos que confiar en que Dios está en control de todo. Mire, todo lo que hoy estamos viviendo, esa persecución, mire, ¿quién no nos dice a nosotros que va a haber algo beneficioso para todos nosotros? Si Dios es el que mueve el corazón del ser humano, porque lo formó. Así que solamente pongámonos en las manos del Señor y que Él sea el que haga lo que tenga que hacer. Porque si ahorita es persecución, al rato puede ser un arreglo de papeles para todos nosotros, pero solamente tenemos que creer que lo vamos a recibir. Y que el Dios que usted y yo le servimos es un Dios grande y poderoso, que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Gloria al Señor. Si ese aplauso es para el Rey de Reyes, déselo más fuerte. Y esto es lo que yo veía en esta palabra
¿Cuántos necesitamos esa palabra de aliento? Cuando trabajamos en una compañía donde se oye pura cosa de que para todo tienen miedo, si ven una luz, una sirena, todas entran en un pánico. Y yo a las que puedo, pues yo les hablo del Señor y les digo cómo Dios hace, porque nos ven tan confiados. Incluso a la mañana sorpresa cuando vieron a la hermanita Esther que llegó, por si no saben, ¿verdad? Discúlpame, madre, pero tengo que dar ese testimonio. Por los que no saben, ella tuvo un accidente ayer. Un accidente fuerte, tremendo, pero cuando la vemos entrar y ponchar ahí, yo me quedaba así, porque estoy enfrente de la ponchadora y me quedaba así. Wow, pero si acabo de ver las fotos de ese auto. No, ahí está la pura mano de Dios obrando en esta niña. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios tiene para con ella se va a cumplir. Aunque el enemigo haga lo que haga, Dios va a cumplir su propósito en ella. Y todas nos quedamos, e incluso veníamos platicando que el mismo patrón dijo, cuando la vio, él dijo, wow, ¿ella no fue la que tuvo el accidente? Y dije, sí, pero ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Ella tiene que estar en su casa, pero ella estaba trabajando ahí. ¿Por qué? Porque ella le sirve a un Dios que tiene poder. Porque cuando tengo la oportunidad, ahí le digo, tú eres llamada por el Señor. Dios tiene cosas grandes para ti. Entonces, cuando Dios tiene un propósito, mira, pase lo que pase, Dios te va a dar la victoria. ¿Cómo salió de ese carro? Yo no lo sé. No lo sé, a la verdad no lo sé. Y yo creo que su mamá y su papá no me dejarán mentir, porque yo miré las fotos de ese carro completamente deshecho. Pero ahí la vemos a ella sentada. Y toda la gloria sea para el Dios de Dios. Y aquí es donde también encaja que todos los que amamos a Dios, obra para bien. Tal vez el enemigo no la quería ver con vida, pero ahí está sentada alabando al Señor. Y toda la gloria sea para Él, toda la gloria se la lleva al Señor. Dice la palabra del Señor que a los que somos llamados, y el significado de ser llamados hijos de Dios, ser hijo de Dios significa ser transformados. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Transformados por Dios para su propósito. Somos transformados cuando venimos a los caminos del Señor. El Señor nos transforma. Cada día va transformándonos más. Cada día vamos pasando por diferentes pruebas, pero agarrados de la mano del Señor. ¿Que estás pasando lucha en tu trabajo? Solamente enfócate a darle lo primero a Dios en obediencia al Señor, que Dios se encargará de todas las cosas. ¿Cómo lo hará? Dios es experto en eso. Él sabrá cómo lo va a hacer. Y yo creo que todos nosotros tenemos un gran Dios. Tenemos un gran Dios que dice que muchas de las veces no tenemos porque no sabemos pedir. A veces no tenemos porque no sabemos cómo acercarnos al trono de su gracia. Porque Él está dispuesto para darnos. Porque Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Dice, ¿cuáles son los beneficios de ser hijos de Dios? De ser llamados hijos de Dios. Todos los recursos del cielo están disponibles para los hijos de Dios. Todos los recursos del cielo que tiene el Señor son para nosotros. Esperanza, confianza, salvación, protección, paz, gozo, amor. Tener el amor de Dios, lo tenemos todo. Todo lo tenemos. Gloria al Señor. Así que, mire, hermanos, es algo tan maravilloso. Con un pequeño versículo, todo lo que el Señor nos enseña. Todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Nos enseña tantísimas cosas. Dice el 30 de Romanos 8:28, el 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa qué tan grande se vea el enemigo, pero si Dios está con nosotros, Dios es más grande que todo. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también
con Él todas las cosas que acabo de compartir, ¿verdad? No tenemos porque a veces no pedimos, sino que Él está dispuesto a darnos todas las cosas, pero también tenemos que saber acercarnos al trono de su gracia. Dice el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire, estamos pasando la situación aquí, tribulación, persecución y todo lo que se nos venga encima, pero ¿quién está sentado a la diestra del Padre intercediendo? Por usted y por mí. Él está ya intercediendo, dice su palabra, y yo creo lo que su palabra dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Persecución? ¿Angustia? ¿O hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Nada. Cuando nosotros decimos nada nos separará del amor de Cristo, es nada. ¿Por qué? Porque sabemos que en Él estamos confiando. Sabemos que el amor de Dios es lo más maravilloso que podemos tener en esta tierra. Porque en esta tierra vamos de paso. Y tenemos que practicar ese amor para el día que lleguemos a su presencia. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Lo mismo, estamos siendo perseguidos, estamos siendo azotados, pero el Señor está en control de todas las cosas. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, del que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Yo me gozo en esta palabra porque esta palabra ha sido algo que a mí me ha fortalecido en los momentos difíciles, porque mi vida no ha sido nada fácil. No ha sido nada fácil, pero aprendí a no renegar. Aprendí a aceptar lo que viniera de parte de Dios, porque yo era una de las que por todo renegaba. Yo le decía al Señor, ¿por qué mi vecina ni siquiera se acuerda de alabarte y sus hijos están bien? ¿Y por qué yo doblando rodilla y buscando más la presencia tuya? ¿Por qué? Y se me olvidaba que a Dios no hay que... En mi ignorancia estaba reclamándole algo que Dios sabe en qué momento lo va a hacer. Porque Dios tiene su tiempo para todo. Para todo tiene su tiempo. Dice que hay tiempo de llorar, hay tiempo de sufrir, hay tiempo de alegrarnos. Todo tiene su tiempo en esta tierra. Y la verdad, el Señor ha trabajado en esas áreas de mi vida en las que era demasiado. Pero he aprendido y sigo aprendiendo y moriré aprendiendo acerca del Señor. Porque eso es lo que llena nuestra vida, es lo que llena nuestro espíritu, lo que satisface nuestro espíritu. Porque esta carne no le ayuda para bien. Esta carne quiere todo lo del mundo. Esta carne no quiere nada de Dios. Pero el espíritu anhela más que busquemos de la presencia del Señor. Pero a veces esa carne tenemos que aprender a sujetarla, aprender a decirle, carne, te sujetas en el nombre de Jesús, porque mi espíritu anhela servirle a Dios y buscar cada día de Dios. Dice, nuestro amor a Dios se demuestra a través de la obediencia a su palabra, alinear nuestras vidas con su propósito, disponer nuestra vida al propósito de Dios. Buscar la manera de que, ¿cuál es el propósito de Dios? Que trabajamos en la obra, llevar la palabra a los que necesitan. Somos imitadores de Cristo en esta tierra. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Buscando las almas, llevando la palabra a aquel que la necesita, hablándoles de Dios a aquellos que no conocen de Dios. Porque ¿cómo conocerán a Dios si no hay quien les hable, quien les lleve esa palabra que necesitan? Están pasando por dificultades, necesitan una palabra, necesitan un abrazo de alguien. Y qué mejor que nosotros, que el Señor nos enseñó cómo acercarnos a esas personas que
que están olvidadas allá, todas la prostituta, el alcohólico, todas esas personas que no conocen de Dios, que tienen hambre de que alguien les diga que hay alguien que los ama. Y qué mejor que nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio por cada uno de nosotros. Porque dice que Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos, a aquellos que necesitan de Él. Así como un día alguien vino y nos habló a nosotros y salimos de esa oscuridad a la luz admirable que es Cristo Jesús, así están esas personas que necesitan del Señor. Y quiero terminar con esto. Entregar de nosotros lo mejor para el Señor en un acto en el que, sin importar lo que los demás digan y piensen, el que lo hace pueda reconocer que aquel que nos amó lo hizo de tal forma que ningún pecado del pasado nos puede ni nos podrá separar del amor de Dios. Gloria al Señor. Y hasta aquí, hermanos, fue esta pequeña reflexión de la palabra. Espero que no salgamos como llegamos. Si alguno llegó con preocupación, con tristeza o con desánimo, el Señor dice que en todas las cosas, a los que amamos a Dios, Él nos va a ayudar para bien. Pidámosle al Señor. Necesitamos fortaleza espiritual, pidámosle al Señor. Necesitamos sabiduría de lo alto, digámosle al Señor. Estamos fallando en algo, digámosle al Señor: Señor, estoy fallando, ayúdame. Tú eres el único que nos puedes ayudar y nos puedes corregir. Así que, pues hermanos, hasta aquí fue mi corto mensaje, y que el Señor me los bendiga y que sigamos para adelante, independientemente de las pruebas y las luchas que tengamos. Sigamos buscando al Señor cada día y cada instante. Dice, cada día y cada instante. Que el Señor me los bendiga, y mi pastor con nosotros. Adiós.